Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Historia militar del siglo XX. Vamos a por el quinto y último vídeo del periodo de entreguerras, ese periodo que transcurrió entre el final de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda, en esos 20 años del 19 al 39. Ya hemos visto tres de las cuatro partes en las que se divide este periodo. Parte número 1, lógicamente, al finalizar una gran guerra, recesión mundial, crisis posbélica. Segunda parte, resurgimiento con la economía consumista de Estados Unidos, los felices, los locos años 20. Tercera parte, crack del 29, esa crisis bursátil, ese fallo del capitalismo y Gran Depresión. Y cuarta parte, que es la que vamos a ver hoy, junto con las conclusiones, cuarta parte, auge de los totalitarismos. Vamos a por ello. Totalitarismo, término aparecido en el periodo de entreguerras que va a rivalizar con la democracia liberal. Movimiento político donde el Estado ejerce sobre el pueblo, la sociedad, un control total, sin divisiones ni disidentes. Se coartan las libertades. Partido político único para darle legitimidad democrática. El poder se concentra en una sola persona, un líder de masas. Se gobierna por medio del terror, la policía secreta, secuestros, desapariciones, y se acaba con todo elemento discordante enviándoles a campos de concentración o campos de reeducación o eliminándolos simplemente, matándolos, haciéndolos desaparecer. Autoritarismo, sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura en cuyas decisiones no se tiene réplica. Ejemplos de autoritarismos pueden ser una monarquía absoluta o una dictadura. No existencia de partidos políticos, no represión porque no hay disidencia y no es necesario hacer alardes de ese líder ni tampoco en la prensa. Entonces, la diferencia básica entre el totalitarismo y un autoritarismo es en que el totalitarismo se intenta legitimar con un partido político, solamente un partido, y se hace un gran culto a esa figura, a esa persona, a ese líder, tanto en la prensa, medios de comunicación, etc, etc. Sin embargo, en una dictadura, como es una dictadura, no hay por qué hacer culto a ese hombre, a esa persona, porque es el dictador. El totalitarismo es la forma de gobierno que los países van a abrazar en los años 30 ante el fracaso de las democracias liberales y ante el miedo de que el experimento soviético del comunismo cale en sus estados. Joseph Stalin en la URSS del 22 al 52 hasta que murió, Estado comunista. Benito Mussolini en Italia del 22 al 45, Estado fascista. Adolf Hitler en Alemania del 34, del 33 al 45, la Alemania nazi. O Mao Zedong, por ejemplo, Mao Zedong o simplemente Mao, en China del 45 al 76, comunismo. O Kim Il-sung en Corea del Norte del 48 hasta el 94, hasta 1994. Ahí tenemos las fotos de esos 5 líderes de los que hemos hablado antes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Mussolini, Kim Il-sung, Mao Zedong o Mao Zedong o Mao, Stalin y Hitler. Vamos a hablar de 3 tipos de totalitarismos: el de la URSS, el de Italia y el de Alemania. Comenzamos por la URSS. El ejército rojo, los soviets, ganan la guerra civil rusa al ejército blanco, los zaristas, e impone el modelo socialista comunista. El soviet, asambleas revolucionarias de obreros que se han apoderado de sus fábricas y soldados desertores del ejército zarista durante las revoluciones de marzo y octubre del 17. ¿Recuerdan cuando se consigue salir de la guerra? Porque hay 2 revoluciones. La de marzo es en la que se para la guerra, pero como luego la guerra se reactiva, hay 2 gobiernos, el gobierno provisional y el gobierno del soviet. El gobierno del soviet, el encargado de las relaciones nacionales, no internacionales, da un golpe de estado contra el provisional. Y al final, en la siguiente revolución, es cuando ya se llega al final de la guerra contra Alemania y se sale de esta, perdiendo 700.000 kilómetros cuadrados de terreno, pero haciendo su revolución para después recuperarlos en la Segunda Guerra Mundial. Nueva clase social elitista basada en la dictadura del proletariado. Básicamente será acabar con las élites políticas y aristócratas para asumir los cargos más influyentes del país, otros diferentes. En este caso, ellos. El comunismo soviético se instauró al finalizar la guerra civil y duró hasta 1991, como se explicó en los pasados vídeos. Con la muerte de Lenin, Trotsky y Stalin
se confabulan para llegar al poder, consiguiéndolo este último. Stalin realizó varias purgas en su círculo más cercano y nadie estaba a salvo. Sus más fieles aliados podían ser enviados a campos de concentración o reeducación en Siberia o simplemente hacerles desaparecer a ellos y a sus familias. El propio Trotsky murió en 1940 asesinado en el exilio en México a manos de un dirigente al servicio de Stalin, Ramón Mercader, el barcelonés Ramón Mercader. La URSS se industrializó a base de acabar con los derechos humanos y de los trabajadores. El que no aguantaba era un disidente en contra de la revolución. En la construcción del ferrocarril transiberiano, que unía Moscú con Vladivostok, murieron decenas de miles de personas. Ahí tenemos a Lenin en un mitin siendo líder de masas, que era lo que era, y abajo a Trotsky y a Stalin, a los que intentaron quedarse con el poder cuando murió Lenin. El crack del 29 no le afectó porque hacía años que la URSS estaba aislada de las corrientes democráticas de Europa y realizaba una economía autárquica. El Partido Comunista o Partido Comunista Marxista-Leninista controlaba todos los movimientos del país, interiores y exteriores. El comunismo propone una sociedad sin clases en la que la producción del país está controlada por el gobierno. Desaparece la propiedad privada y el Estado es el que reparte posesiones y comida en función del número de familiares. A los terratenientes se les va a despojar de las tierras para que las trabajen los campesinos. Una medida muy comunista, pero que después a estos les tocará resarcir al Estado. Y ahí tenemos dos fotos, ¿no? Dos fotos de líderes políticos de la URSS. Y abajo, bueno, pues el triunfo de la revolución, del campesinado, del proletariado, del pueblo, que realmente era el triunfo de los personajes que vemos arriba, que se van a forrar, por así decirlo. Pasamos a Alemania, lógicamente el país más convulso. El Tratado de Versalles no es justo con Alemania y las potencias vencedoras, Francia la principal, exigen a los teutones asumir toda la culpa del conflicto, haciéndoles pagar una deuda millonaria. En las próximas generaciones de alemanes van a nacer, crecer, trabajar y morir en la indigencia y con un gran odio hacia lo interventor, hacia lo francés, hacia lo belga, hacia lo británico, hacia lo ruso, hacia todo aquello que esté pues coartando sus libertades y no dejándoles progresar. Francia y Bélgica invaden la cuenca industrializada del Ruhr en los años 20 ante la imposibilidad de poder pagar a Alemania a los vencedores. Además se ocupan territorios al oeste durante años. Renania. Alemania es separada de Prusia por el corredor de Danzig para darle salida al mar a Polonia. Con el crack del 29, Estados Unidos se aísla y deja de apoyar y financiar a los países europeos, entre ellos a Alemania, que es el principal damnificado. Las democracias liberales han fracasado. Por eso tenemos un auge de los totalitarismos. La sociedad se polariza. La extrema izquierda hace revoluciones y huelgas sangrientas en las calles y fábricas con el apoyo de los soviets, que también están calando en la sociedad alemana. La extrema derecha da golpes de Estado. La burguesía tiene que elegir y se lanza a favor de la extrema derecha, que al menos está jerarquizada, mantiene el orden, aun perdiendo libertades, y respeta la propiedad privada. Adolf Hitler es encarcelado por uno de esos golpes de Estado en el 23 en la cervecería Brandenburg Keller en Múnich, que esta cervecería acoge a más de 2.000 personas. Fíjense en la foto de abajo, fíjense qué mítines y cuántas masas van ahí a verle. Ahí es donde van a fichar a Adolf Hitler para el partido nazi. Allí en la cárcel escribirá el Mein Kampf, mi lucha, en la que, como se dijo en un principio, lo que hace Hitler es proponer el nuevo Estado, la nueva raza, en la que no tienen cabida los lisiados, los enfermos mentales, los gitanos, los judíos, los comunistas, etc, etc. Y ahí tenemos una foto del cabo Hitler durante la Primera Guerra Mundial. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, se nutre de todo tipo de clases sociales. Es el refugio perfecto para los excombatientes de la Primera Guerra Mundial, que ven cómo han sido traicionados por el mundo entero, haciéndoles vivir como míseros. Adolf Hitler les va a devolver el orgullo. Tras varias elecciones en las que no consigue mayoría absoluta, el 30 de enero del 33, el jefe de Estado Hindenburg, ese que era el jefe
del ejército, junto con Ludendorff en la Primera Guerra Mundial, a ese general al que tienen que rescatar de la reserva para hacer frente en el frente oriental, que luego le hacen un monumento en su honor en Tannenberg, pues a este general que está de jefe de Estado, tiene que dejarle gobernar como canciller a Adolf Hitler, aunque no hace mucha gracia. En el 33, el 27 de febrero, se incendia intencionadamente el Reichstag, el Congreso, por así decirlo. Se les acusa a los comunistas de tal hecho. Esto hace que el gobierno intervenga y tenga muchos más poderes. Bueno, este incendio es objeto de controversia porque nunca se va a poder demostrar que han sido un grupo de comunistas, anarquistas, socialistas. Se le va a echar la culpa a un anarquista, pero claro, luego, con lo que luego va a pasar después, se ve claramente que es un incendio intencionado por el partido nazi para poder asumir todos los poderes. ¿Cuándo va a aunar Hitler ambas carteras, la de jefe de Estado de Hindenburg y la de canciller que tenía él? Pues a la muerte del general Hindenburg el 2 de agosto del 34. Hitler consigue aunar ambos poderes y se domina a sí mismo como el Führer. Además, del 30 de junio al día 1 de julio del 34 sucede la noche de los cuchillos largos. Hay una purga a los camisas pardas mandadas por Ernest Röhm de las SA y además se asesina a líderes disidentes políticos. Ejecuciones sumarias de las SS y la Gestapo. Y envíos a campo de concentración para homosexuales, judíos, testigos de Jehová, enfermos mentales, gitanos, comunistas y en general a todo aquel elemento discordante con el régimen. Ahí tenemos las pompas fúnebres del general Hindenburg en un funeral de Estado y ahí tenemos pues a los milicianos alemanes de las SS, las SA o la Gestapo, que no confundir con la Wehrmacht. La Wehrmacht es el ejército alemán que no está a favor de Hitler, que está a favor de Alemania, pero las SS, la SA, las Juventudes Hitlerianas y la Gestapo sí están a favor y sí juran fidelidad al Führer. El espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Bueno, pues es la recuperación de todos los territorios de habla germana, esos que habían perdido al finalizar la Primera Guerra Mundial. Además se hace un rearme poco a poco de su ejército y se anexiona a Austria en marzo del 38. Ahí pueden ver la foto de arriba, esa anexión de Austria en base al espacio vital. Francia y Gran Bretaña, que quieren evitar la guerra a toda costa con Alemania, aconsejan a Checoslovaquia que se deje ocupar la zona occidental, puesto que sus reclamaciones, las de Hitler, son legítimas. Si se fijan en la foto de arriba, ese entrante que hay hacia Alemania, eso es Checoslovaquia. Esa línea larga es Checoslovaquia. Bueno, pues Hitler lo que va a hacer va a ser anexionarse la parte occidental de Checoslovaquia para poder cerrar, vamos a verlo luego después, para poder cerrar. Y fíjense cómo está la cosa, que se van a aprovechar Polonia y, bueno, Eslovaquia va a hacer un estado y se van a aprovechar hasta Polonia para coger partes del territorio. Impresionante el periodo convulso que tenemos en esta época. Checoslovaquia está sola, no tiene apoyos y otros países se aprovechan, como he dicho antes. Y ahí tenemos, pues entrando en Praga, en Austria, entrando en Viena y en Praga, entrando las fuerzas alemanas. Ahí tenemos lo que se va a anexionar Hitler tras la conferencia de Múnich, de la que luego vamos a hablar, en la que los líderes francés y británico e italiano, británico, francés, alemán e italiano, se van a dejar que Hitler se lleve pues toda esta parte de aquí, ¿no? Toda la parte de Bohemia y Moravia, que es la parte occidental, para poder cerrar esa pinza alemana por parte de Hitler. Además se crea la República de Eslovaquia, Polonia invade en octubre del 38 una parte que considera que es suya y además Hungría también se va a quedar con partes de Checoslovaquia. Acuerdos de Múnich, septiembre del 38, el día 30, para legitimar la ocupación de los Sudetes, que está en la parte norte de Checoslovaquia, luego lo veremos, y la parte occidental de Checoslovaquia. Hitler se comprometerá con los líderes de Francia, Italia y Gran Bretaña en no seguir con su política expansionista o de espacio vital, como le llama él. Polonia será la piedra de toque. Si se invade este país, Francia y Gran Bretaña le declararán la guerra.
El 15 de marzo del 39, las tropas alemanas entran en Praga, sometiendo a estos y dejando el estado títere de Eslovaquia en sus manos. Días después, el día 1 de abril, va a acabar la Guerra Civil Española y 5 meses más tarde va a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí tenemos en la conferencia de Múnich, los acuerdos de Múnich, a los 4 líderes francés, británico, italiano y alemán. Y bueno, pues lo que hace Chamberlain, que es el primer ministro británico, y lo que dice en la Cámara de los Lores, cuando vuelve de esos acuerdos de Múnich, es: tengo la convicción de que este pacto, evitará la guerra a nuestra generación. A lo que le responde Winston Churchill, el líder de la oposición, le dice: el que acepta la vergüenza para evitar la guerra, primero tendrá la vergüenza y después la guerra. Habrá guerra. Ahí tenemos lo que Alemania, lo que está marcado de rojo en el 33, Alemania, lo que está marcado de rojo y de morado en el 39, y en el 43. Imagínense todo lo que ha cogido Alemania en 1943, ya en plena Segunda Guerra Mundial. Noche de los cristales rotos, que no confundir con Noche de los cuchillos largos. Noche de los cristales rotos, del 9 al 10 de noviembre del 38. Una serie de linchamientos, detenciones y saqueos a propiedades judías en Alemania por parte de las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas y la Gestapo. Como pueden ver, aquí la Wehrmacht no se inmiscuye. Además de población civil. La población civil no hace nada, al revés. Son los que, bueno, en cierto modo apoyan o entienden que estén haciendo esto, porque ya en ese momento se está cosificando, se está marginando a los judíos, a los gitanos, a los comunistas, etc. ¿Cuál fue el detonante? Pues fue el asesinato de un secretario de la embajada alemana en París a manos de un judío polaco de origen alemán. Esa fue la excusa, esa fue la causa. Murieron casi 100 personas y hubo 30.000 detenidos y deportados a campos de concentración. Además, se quemaron y destruyeron más de 1000 sinagogas por toda Alemania. ¿Esto puede marcar el inicio de la solución final o el holocausto? Pues sí, puede marcarlo, porque a partir de aquí los judíos fueron internados, no solamente fueron perseguidos, sino que fueron internados en campos de concentración, y ya de aquí no saldrían hasta que los estados, hasta que las tropas aliadas liberasen Alemania y esos campos de concentración. Ahí tenemos 3 imágenes: quema de edificios públicos, quema de sinagogas, quema y destrucción de comercios judíos, y bueno, pues marcaje con la estrella de David con diferentes colores a todo judío, y encaminamiento a esa deportación o a ese gueto, a ese campo de concentración. Pasamos a Italia. Insatisfecha por el reparto territorial tras el Tratado de Versalles, en el que se presenta como ganador de la Gran Guerra, no se ve recompensado por sus pretensiones territoriales. Los aliados le han prometido terrenos del Imperio Austrohúngaro para que Italia cambie de bando y se una a ellos, que no le van a poder conceder cuando acabe la Primera Guerra Mundial. Italia se siente traicionada. Excombatientes también traicionados, la sociedad, hay mucho paro, hay devastación en Europa, son un caldo de cultivo para el auge de los extremismos, como estamos viendo en todos los países prácticamente en esta época. Benito Mussolini ve que el componente patriótico, más después de la guerra, une a las masas. Afiliado al Partido Socialista Italiano, es expulsado en 1914 por no compartir las teorías socialistas. Funda el Partido Nacional Fascista, nacionalismo italiano, orgullo del Imperio Romano, época de máximo esplendor. Ansias expansionistas en Europa e intento de ocupación de colonias en África. En 1922 organiza la marcha sobre Roma para pedirle al rey que le deje formar un gobierno, como así sucede y así acontece. El fascismo es un tipo de gobierno totalitario en el que su máxima expresión es el duce, Mussolini. Sus acólitos son los camisas negras. Ahí vemos todos los terrenos que le habían prometido o que pensaba que podría recuperar o que podría hacerse al finalizar la Primera Guerra Mundial y que no pudo conseguir. Consiguió unos cuantos, partes del Imperio Austrohúngaro, pero no consiguió, por ejemplo, los de la parte izquierda, que ya eran del reino de los yugoslavos, por ejemplo, o la isla de Cerdeña. Mussolini apoya a Franco en la Guerra Civil Española. El Corpo Truppe Voluntarie, el cuerpo de tropas voluntarias, en las que más de 78.000 participan en la contienda y más de 50.000 al mismo tiempo. Además, apoyos de Alemania y Portugal. La República no encuentra el apoyo esperado
En Francia y Gran Bretaña, que deciden no inmiscuirse en el conflicto, Comité de No Intervención. Sí lo hará la URSS y las brigadas internacionales. Hablamos de la Guerra Civil Española, del campo de batalla experimental que va a acontecer del 36 al 39 antes de la Segunda Guerra Mundial. Además de esta operación, fuera de sus fronteras, la de entrar en España, también invadirá Abisinia, Etiopía. Primera guerra ítalo-etíope, 1895-1896. Batalla de Adwa, el día 1 de marzo del 96. Fracaso europeo, fracaso italiano, primera potencia industrializada que sucumbirá ante el empuje autóctono en África. La Segunda Guerra ítalo-etíope, del 3 de octubre del 35 al 5 de mayo del 36, tan solo 8 meses de guerra, 7 meses, se hace con la oposición de Gran Bretaña y la nula reacción de Francia. La Sociedad de Naciones impone sanciones a Italia y esta sale de la organización. Dichas sanciones nunca llegarán a cumplirse. Victoria de Alemania y sometimiento hasta 1941 de Etiopía. En la Segunda Guerra Mundial, como bien sabrán, Italia se confunde de bando y pierde la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que pierda sus colonias, como le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí tenemos lo que llegó a tener Mussolini, que no es poco. Libia, Etiopía, la parte de Somalia, ciertas islas pegadas al imperio, a Turquía, y al final pues lo perdieron todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? También va a invadir Albania, como pueden ver ahí en la imagen. Bueno, pasamos ya para finalizar esta serie de vídeos, de 5 vídeos del periodo de entreguerras, las conclusiones de este periodo y por qué llegamos a la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, tras la finalización de la Gran Guerra, fue revanchista y con sanciones desmesuradas para Alemania, culpándola a ella únicamente del conflicto. El epílogo de la Primera Guerra Mundial fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la paz de Versalles. La desintegración de los imperios centrales, austrohúngaro, alemán, ruso y otomano, trajo nuevos países o estados que no estaban preparados para abrazar el modelo demócrata. Grandes tensiones étnicas en los nuevos trazados limítrofes, como por ejemplo Yugoslavia, Checoslovaquia. Los países europeos no volverán a ser potencias hegemónicas, como les dije en un principio. Estados Unidos en Occidente y Japón en Oriente pasan a dominar el mundo. El periodo de entreguerras se caracteriza por ser muy inestable, cambiante y convulso. La crisis de posguerra trajo hambre, paro, miseria, destrucción total de las infraestructuras e industria en Europa. Los locos años 20 trajeron euforia, alegría, optimismo y un gasto desmesurado. El crack del 29 y la Gran Depresión trajeron la crisis del nuevo modelo, la democracia liberal, y esto hizo que llegase el auge de los totalitarismos, comunismo, fascismo, nazismo, pérdida de libertades y rearme alemán, que esto van a hacer que entremos en la guerra. El periodo de entreguerras se encuadra desde el final de la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, invasión de Polonia por parte de Alemania el día 1 de septiembre de 1939. La Guerra Civil Española fue el campo de experimentación de los futuros bandos, Italia y Alemania versus URSS. Acuerdo Ribbentrop-Molotov para repartirse Polonia entre Alemania y la URSS. Poco se habla de esto, pero sí es verdad que la URSS entró semanas después por la parte oriental de Polonia y ya Polonia no pudo soportar y se repartieron entre los dos, entre la Alemania nazi y la URSS comunista, se repartieron Polonia. Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania al día siguiente de la invasión de Polonia. La Sociedad de Naciones se verá incapaz de evitar el segundo conflicto mundial. Cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, será sustituida por la Organización de Naciones Unidas, por la ONU. Y bueno, ahí tenemos a Winston Churchill, el de la izquierda, que le dice al presidente Chamberlain, al primer ministro, que le dice: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis deshonor y ahora tendremos la guerra. Ahí tenemos el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir, la paz de Versalles, 1919, el inicio de todo lo malo que le ocurrió a Europa porque no se hizo una paz justa, sino revanchista, y se llegó finalmente a esto, a la invasión
el día 1 de septiembre de la Alemania nazi, una operación, una excusa en un casus belli de falsa bandera, y en la que, bueno, pues la URSS invadió semanas después, en base a ese acuerdo, invadió pues en la otra parte, la parte oriental de Polonia. Fíjense, también Eslovaquia va a invadir parte de Polonia, porque a su vez Polonia en el 38 se ha llevado parte de Checoslovaquia. Imagínense qué periodo más convulso tenemos en el periodo de entreguerras. Bueno, pues por mi parte nada más. Ya han visto que es un periodo exageradamente convulso, cambiante, en el que se pasa de una gran crisis posbélica a un gasto desmesurado, a mucha industria, todo el mundo puede comprar, todo el mundo puede tener de todo, a otro crack, y bueno, pues es una constante montaña rusa que al final acaba pues en un extremo o en otro. Acaba en nazismo, acaba en fascismo, acaba en comunismo, etc, etc, etc. Bueno, han sido 5 vídeos del periodo de entreguerras. Está claro que los siguientes vídeos que hagamos van a ser ya de la Segunda Guerra Mundial, porque al final es que me estoy ahorrando la introducción histórica, que no es poco en mi caso, que me gusta mucho extenderme, ¿no? Pues poco más. Para mí ha sido un placer, ha sido un honor. El trabajo que estoy haciendo, que estamos haciendo, es, bueno, pues contar la historia lo más clara posible, lo más imparcial posible, lo más objetiva posible, y bueno, pues contando historia, ¿no? Centrándonos en la historia, que es lo que nos encanta, lo que nos gusta y por lo que vivimos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Viendo antiguos periodos, por qué hemos llegado a este momento y por qué estamos aquí, por qué se hizo eso en ese momento y por qué los gobiernos, las personas actuaron así, etc, etc. Bueno, pues lo dicho, me gusta, like como chavales jóvenes, comentarios constructivos, ayudas, apoyo, comentarios en los que se me proponga algún tipo de exposición, cualquier cosa, y bueno, y si no quieren poner los comentarios, pongan pues comentarios por privado. Y luego también, pues bueno, tenemos vídeos, tenemos directos cada semana. Entonces cada semana tenemos la opción de vernos y tenemos la opción de comentar pues aquellas cosas que queramos cambiar, hacer, que les parezca que hago bien, que les parezca que hago mal, que debo incidir más en lo que sea, etc, etc. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo.